Todos conocemos a Cleopatra como la última gran faraona de Egipto, pero hay un secreto que pocos saben. Ella no era egipcia. Descendiente de la dinastía tolemaica, una familia real griega que gobernó Egipto después de la muerte de Alejandro Magno. Imagínate, la reina más icónica de Egipto, sin una gota de sangre egipcia. Quédate para la parte 2. Esto se pone mejor. Dale me gusta y sigue para la parte 2. Olvídate de la imagen de Cleopatra solo como una belleza despampanante. Su verdadero poder residía en su inteligencia y su dominio de 7 idiomas. Usó su mente y su labia para manipular a los hombres más poderosos de Roma, como Julio César y Marco Antonio, asegurando así la supervivencia de su reino. Era una estratega maestra. Pero, ¿sabes cómo murió? La parte 3 te dejará con la boca abierta. La historia oficial dice que Cleopatra se suicidó con la mordedura de una cobra, pero los historiadores modernos tienen otra teoría mucho más oscura. Algunos creen que fue envenenada de una forma más sutil y menos dolorosa, quizá para preservar su dignidad. Su muerte sigue siendo un misterio que encierra siglos de especulaciones. ¿Qué crees tú? Sea como fuere, su legado sigue vivo. Síguenos para más curiosidades impactantes de la antigüedad. Los baños públicos romanos eran lugares de socialización, pero su higiene era peculiar. ¿Sabías que se limpiaban con una esponja en un palo, llamada silospongium? Y lo más asqueroso, esta esponja era compartida por todos los visitantes. Sí, la usaba uno, la lavaban, no muy bien, y la usaba el siguiente. ¿Te imaginas? Si esto te parece loco, espera a la parte 2. La comida no era mucho mejor. Los romanos eran famosos por sus opulentos banquetes que podían durar horas. Pero, ¿cómo podían comer tanto? La respuesta es impactante. Utilizaban algo llamado vomitorium. No era para vomitar en sí, sino una salida para que entrara y saliera la gente de los teatros. Pero sí, la élite, para poder seguir degustando manjares, se provocaba el vómito. ¿Puedes creerlo? Si esto te chocó, la parte 3 te revelará un pasatiempo brutal. Los gladiadores eran héroes para la multitud, pero su vida era brutal. Lo que no te cuentan es que muchos eran esclavos o prisioneros de guerra forzados a luchar, con una esperanza de vida muy corta. Y sí, algunos eran voluntarios, pero no siempre para luchar a muerte. Algunos solo buscaban fama o saldar deudas. Su existencia era una cadena perpetua. Estos son solo algunos de los lados oscuros del Imperio Romano. Síguenos para más verdades impactantes de la antigüedad. Cuando pensamos en momias, nos vienen a la mente los faraones y sus tumbas doradas. Pero ¿sabías que la momificación no era exclusiva de la realeza? De hecho, cualquiera que pudiera permitírselo podía ser momificado. Creían que era esencial para la vida eterna. Si el cuerpo se preservaba, el alma tendría un lugar donde vivir en el más allá. Pero, ¿qué hacían con el cerebro? La parte 2 te lo revelará, y no es bonito. Para momificar un cuerpo, los egipcios tenían que sacar todos los órganos internos, pero con el cerebro la técnica era particularmente curiosa. Usaban un gancho largo de metal que introducían por la nariz para removerlo y desecharlo. Sí, no lo preservaban porque lo consideraban inútil, a diferencia del corazón. ¿Te imaginas? Pero aquí viene lo más extraño, lo que hacían con las momias en Europa. Comparte si te atreves a ver la parte 3. En la Edad Media y el Renacimiento, en Europa, se creía que el polvo de momia tenía propiedades medicinales y era consumido para curar enfermedades, o incluso se usaba como pigmento para pinturas. Sí, las momias egipcias eran molidas y usadas de maneras impensables, desde la creencia en la vida eterna hasta ser parte de una pócima. Una historia verdaderamente retorcida. Síguenos para más curiosidades que te volarán la cabeza. Cuando piensas en vikingos, seguramente imaginas guerreros feroces con cascos con cuernos. Pues prepárate para la verdad. Es un mito. No hay evidencia arqueológica que demuestre que los vikingos usaran cascos con cuernos en la batalla.
Esta imagen popular es una invención del siglo XIX para óperas. ¿Sorprendido? Espera a ver cómo eran de limpios en la parte 2. A pesar de su reputación de bárbaros sucios, los vikingos eran sorprendentemente higiénicos para su época. Usaban peines, pinzas para las cejas, limpiadores de orejas e incluso se bañaban regularmente, al menos una vez a la semana. Mucho más que otros europeos de la época. Para ellos la limpieza era un signo de buena salud y estatus social. Pero ¿qué pasa con sus famosas incursiones? La parte 3 te desvelará su lado más sorprendente. Los vikingos eran guerreros temibles, pero también eran comerciantes astutos y exploradores audaces. Establecieron extensas redes comerciales por toda Europa, llegando incluso a Norteamérica mucho antes que Colón. Intercambiaban pieles, ámbar, marfil y más. Su legado va mucho más allá de los saqueos. Fueron constructores de imperios y colonizadores. La historia de los vikingos es mucho más rica y compleja de lo que crees. Síguenos para más verdades fascinantes de la antigüedad. En la democrática Atenas, si un ciudadano se volvía demasiado popular o influyente, se le podía exiliar. ¿Cómo? Con el ostracismo. Cada año, los ciudadanos votaban inscribiendo el nombre del político en un trozo de cerámica, una ostraca. Si se reunían suficientes votos, ¡adiós! Era una forma de proteger la democracia de la tiranía. ¿Te imaginas usar esto hoy? Pero, ¿sabías lo que hacían con los bebés débiles? La parte 2 es escalofriante. En la famosa ciudad-estado de Esparta, la vida era brutal desde el nacimiento. Si un bebé nacía con alguna debilidad o defecto físico, era examinado por un consejo de ancianos. Si no lo consideraban apto para ser un futuro guerrero, era abandonado en el monte Taygeto. Creían que solo los más fuertes merecían vivir para servir al Estado. Un método cruel, pero parte de su cultura militarista. Pero, ¿qué hay de sus fiestas? La parte 3 te revelará un detalle muy extraño. Los famosos simposios griegos, esas reuniones donde se filosofaba y se bebía vino, tenían un lado oscuro. Para mantener el ambiente festivo y seguir bebiendo, los esclavos a veces eran forzados a provocar el vómito de sus amos. Sí, así podían seguir disfrutando de la comida y la bebida sin límites. La Grecia de los filósofos también tenía sus extrañas costumbres. La antigüedad está llena de sorpresas. Síguenos para más verdades que te harán replantearlo todo. Imagina un lugar donde todo el conocimiento del mundo antiguo se reunía. Un faro de sabiduría que atrajo a las mentes más brillantes de la historia, la Biblioteca de Alejandría. Fundada en Egipto en el siglo III a.C., no era solo una biblioteca, era el cerebro del mundo antiguo. Se dice que albergaba más de 400.000 pergaminos, desde filosofía griega hasta astronomía, medicina egipcia y textos de culturas perdidas. Un tesoro de sabiduría incalculable, reunido en un solo lugar, pero un día, todo desapareció. ¿Cómo se perdió semejante fuente de conocimiento? ¿Fue destruida por un incendio? ¿Saqueada en una guerra? ¿O hubo algo más detrás de su misteriosa caída? Lo que ocurrió marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Haz clic en el siguiente vídeo y descubre la verdad detrás de la caída de la biblioteca más famosa del mundo. No te lo pierdas. La desaparición de este coloso del saber sigue siendo uno de los mayores enigmas de la antigüedad. No fue una única tragedia, sino una cadena de desastres, incendios accidentales, invasiones, guerras y un lento pero imparable declive. Muchos apuntan a Julio César como el responsable, pero la verdad es mucho más compleja. Cada pergamino perdido era un trozo de historia, ciencia y cultura que desaparecía para siempre. Textos únicos, ideas adelantadas a su tiempo, todo se esfumó. ¿Cuántos descubrimientos se habrán retrasado siglos por esta pérdida? ¿Qué secretos del universo quedaron sepultados en las cenizas? En el próximo vídeo, exploramos el verdadero impacto que tuvo la caída de la Biblioteca de Alejandría en el curso de la humanidad. No te lo pierdas. La desaparición de la Biblioteca de Alejandría no solo fue una tragedia histórica, fue una pérdida incalculable para toda la humanidad. Miles de textos únicos se desvanecieron, descubrimientos científicos, saberes médicos, mapas del mundo antiguo, ideas que quizás habrían cambiado el rumbo de la historia. Nos dejó un vacío inmenso, y una lección invaluable. La fragilidad del conocimiento es real, pero también lo es nuestra capacidad de preservarlo.
Hoy, en cada libro, en cada archivo digital, en cada esfuerzo por compartir lo que sabemos, sigue viva la llama de Alejandría. Que nunca más se apague una luz tan brillante. Si esta historia te inspiró, te sorprendió o te hizo reflexionar, suscríbete. Porque aún hay muchos secretos de la historia por descubrir. Y aquí, los vamos a desenterrar juntos. Imagina un oasis de verdor, cascadas que murmuraban y flores exóticas en pleno desierto mesopotámico. Así se describían los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La leyenda cuenta que el rey Nabucodonosor II los construyó para su amada esposa Amitis, quien añoraba las montañas de su tierra natal. Una obra maestra de ingeniería y belleza, un testimonio de amor eterno. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esta cautivadora historia se esconde uno de los mayores enigmas arqueológicos de la historia? La verdad sobre estos jardines es mucho más compleja de lo que parece. ¿Realmente existieron? Y si no, ¿por qué su leyenda ha perdurado milenios? Quédate para desentrañar el primer gran misterio en la siguiente parte. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. A pesar de su inmensa fama, no se ha encontrado ni una sola prueba arqueológica directa de los jardines colgantes en la antigua Babilonia. Lo más desconcertante es que los propios textos babilónicos, que documentan con detalle otras construcciones grandiosas de la época, guardan un absoluto silencio sobre esta supuesta maravilla. Las únicas descripciones provienen de escritores griegos y romanos, que vivieron siglos después, basándose en relatos orales o leyendas ya establecidas. ¿Podrían haber sido una invención, una idealización o quizás su ubicación real era completamente diferente? La ausencia de evidencia es un rompecabezas fascinante. Pero, ¿y si la clave para este misterio no está en Babilonia, sino en otro lugar del antiguo mundo? Te revelamos las teorías más sorprendentes que intentan resolver este enigma en la última parte. Una de las teorías más sólidas sugiere que los jardines colgantes no estaban en Babilonia, sino en Nínive, la capital asiria. Allí, el rey Senaquerib construyó impresionantes jardines en terrazas con complejos sistemas de riego, dejando descripciones que se alinean con las de los autores griegos. Otra posibilidad es que los jardines colgantes fueran simplemente jardines en terrazas comunes en la región, pero que la imaginación popular magnificó su escala hasta convertirlos en una maravilla legendaria. Sea cual sea la verdad, la historia de estos jardines demuestra el increíble poder de la narración y nuestro deseo inquebrantable de creer en lo extraordinario. ¿Te apasionan los secretos y las curiosidades que esconde el pasado? Suscríbete ahora para desenterrar más misterios, explorar hechos sorprendentes y descubrir las verdades ocultas que la historia tiene reservadas para ti. Imagina sumergirte en las profundidades del mar Egeo, cerca de la remota isla griega de Anticitera. En 1901, un grupo de buceadores hizo exactamente eso, y lo que encontraron cambiaría nuestra comprensión de la historia. Entre los restos de un naufragio romano, hallaron una masa de bronce corroído que, a primera vista, parecía insignificante. Pero al limpiarlo, revelaron algo increíble, un mecanismo de engranajes de 2000 años de antigüedad. Era la máquina de Anticitera, un artefacto tan complejo y adelantado a su tiempo que dejó a los científicos sin aliento. Pero, ¿qué era exactamente este misterioso objeto, y por qué su existencia es tan asombrosa? Quédate para descubrir el secreto de este ordenador olvidado y su increíble capacidad en la siguiente parte. Este artefacto no era una simple reliquia. Era el primer ordenador analógico conocido de la historia. Con una precisión asombrosa, la máquina de Anticitera era capaz de predecir eclipses solares y lunares, trazar los complejos movimientos de los 5 planetas conocidos de la antigüedad, e incluso calcular las fases de la luna y los ciclos de eventos como los Juegos Olímpicos. Su sofisticación, con docenas de engranajes intrincadamente conectados, superaba con creces cualquier tecnología que creíamos posible en la época griega. Un verdadero testimonio del genio antiguo. Si los griegos poseían esta tecnología tan avanzada, ¿por qué se perdió este conocimiento y cómo es posible que no se desarrollara más? La respuesta a este enigma es aún más fascinante y te la revelamos en la última parte. El misterio de por qué una tecnología tan avanzada como la máquina de Anticitera no evolucionó o se perdió durante siglos sigue siendo objeto de debate. Algunos historiadores sugieren que fue un caso aislado de genialidad que no se popularizó, o que los eventos históricos y la caída de imperios pudieron haber borrado gran parte de este saber. Lo cierto es que este ordenador de la antigüedad nos obliga a reescribir la historia de la tecnología, demostrando que nuestros antepasados eran capaces de innovaciones mucho más complejas de lo que imaginamos. Es un recordatorio poderoso de la inventiva humana a lo largo del tiempo. Si te fascinan las invenciones que desafían la historia y los misterios que aún esperan ser descubiertos, asegúrate de seguirnos para no perderte nuestras próximas curiosidades y desvelar con nosotros los secretos del pasado. Imagina que caminas por las bulliciosas calles de la antigua Roma, admirando sus templos y foros.
Ahora, visualiza un descenso a un mundo completamente diferente, un universo oculto y silencioso que se extiende por kilómetros bajo tus pies, el enigmático laberinto de las catacumbas romanas. Estos vastos cementerios subterráneos fueron excavados meticulosamente, a menudo por las propias manos de las primeras comunidades cristianas y judías, quienes, debido a estrictas leyes romanas, tenían prohibido enterrar a sus muertos dentro de los límites de la ciudad. Lo que a primera vista parece ser simplemente un lugar de descanso eterno, esconde en realidad una fascinante historia de supervivencia, fe inquebrantable y resistencia. Pero, ¿qué más ocurría en la penumbra de estos pasadizos, más allá del solemne ritual de los entierros? Prepárate para descender con nosotros a las profundidades de la historia y descubrir un secreto milenario que se esconde bajo tus pies. La verdadera función de las catacumbas es mucho más compleja de lo que imaginas. No te pierdas la siguiente revelación. Las catacumbas romanas eran mucho más que simples cementerios. Servían como refugios secretos y centros de culto para las primeras comunidades cristianas, permitiéndoles practicar su fe lejos de la persecución romana. Sus paredes, adornadas con frescos y símbolos, son verdaderas galerías de arte que narran la vida, creencias y esperanzas de estas personas. Bajo tierra, los fieles encontraban no solo seguridad, sino también consuelo y un fuerte sentido de pertenencia, celebrando sus ritos sagrados. Lo más fascinante es que, incluso después de siglos, las catacumbas aún revelan secretos inéditos sobre la vida cotidiana, costumbres y espiritualidad de la antigua Roma. ¿Te intriga saber cuántos kilómetros de túneles serpentean bajo la ciudad y qué otros misterios inexplorados guardan? La extensión de este submundo es realmente asombrosa. Con cientos de kilómetros de túneles que serpentean intrincadamente bajo la capital italiana, y miles de tumbas que, sorprendentemente, aún no han sido exploradas o estudiadas por completo. Las catacumbas son un testimonio vivo y profundamente sorprendente de la compleja historia de Roma y del surgimiento gradual del cristianismo. Nos recuerdan de una manera muy palpable cómo la vida y la muerte estaban intrínsecamente entrelazadas en la antigüedad, y cómo la fe y la comunidad podían florecer y perseverar incluso en las profundidades de la tierra, resistiendo con determinación a la adversidad más implacable. Son mucho más que un simple cementerio, son un viaje auténtico al pasado, un lugar donde podemos casi tocar la historia con nuestras propias manos y sentir el eco de las voces de aquellos que nos precedieron. Si te fascina desvelar los secretos que la historia ha enterrado y quieres seguir explorando las maravillas ocultas del mundo antiguo y los enigmas que aún nos esperan, asegúrate de seguirnos y darle like a este vídeo para no perderte ninguna de nuestras próximas expediciones. La historia oficial es simple: la cirugía plástica es un invento del siglo XX, un lujo para el mundo moderno. Pero la historia oficial no encaja con los hechos. Viajemos al 600 a.C., miles de años antes de que los cirujanos europeos soñaran con el bisturí. En la antigua India, existía un médico legendario llamado Sushruta. Su tratado, el Sushruta Samhita, es un compendio de conocimiento médico tan avanzado que hoy, casi 3 milenios después, los cirujanos se preguntan cómo lo logró. No usaba su conocimiento para embellecer, sino para restaurar. En una época donde la nariz de un criminal o un enemigo de guerra se amputaba como castigo, Sushruta se especializó en una operación que la medicina moderna tardaría milenios en redescubrir: la rinoplastia. Él no tenía anestesia, ni antibióticos, ni un solo avance tecnológico. Entonces, ¿cómo demonios lograba reconstruir una nariz desde cero y con una tasa de éxito asombrosa? Dale a me gusta y ve la parte 2 para descubrir el método secreto de cirugía plástica que nadie esperaba. El diario perdido de Sushruta, el Sushruta Samhita, revela el secreto de su éxito. El plan era audaz y tan ingenioso que solo un genio podía haberlo ideado. La solución no estaba en implantes ni en materiales extraños, sino en el propio paciente. Sus cirugías de nariz, descritas con una precisión milimétrica, consistían en tomar un injerto de piel de otra parte del cuerpo, exactamente como lo hacemos hoy. Pero la técnica más asombrosa, y la más famosa, era la rinoplastia de la frente. Sushruta cortaba una sección de piel de la frente, dejando una pequeña base para mantener el flujo de sangre. Luego, giraba el colgajo de piel y lo cosía en la nariz para formar la nueva. Los historiadores han negado que esta técnica existiera con tanta antigüedad, pero los manuscritos lo confirman. Ahora bien, ¿cómo se aseguraban de que la nueva nariz se mantuviera en su lugar y no se infectara? El Sushruta Samhita revela un detalle más importante que el injerto. Dale a me gusta y ve la parte 3 para saber el secreto que hizo posible que la nueva nariz no muriera. El conocimiento de Sushruta se ocultó en las sombras de la historia por casi 2 milenios. Los invasores, el paso del tiempo y las guerras casi lo borran de la memoria humana. Pero en el siglo XVIII, el destino hizo de las suyas. Durante una campaña militar británica en la India, un soldado que había perdido la nariz en la batalla se sometió a una de estas legendarias operaciones. El cirujano británico Thomas Kruse, que documentó el procedimiento en una revista, quedó tan asombrado que lo compartió con el mundo. El artículo se volvió viral en los círculos médicos de Europa. Los cirujanos,
que creían que la cirugía reconstructiva era un mito, comenzaron a estudiar la técnica. Fue el cirujano Joseph Carpue quien, en 1815, realizó la primera rinoplastia moderna en Europa utilizando el método indio. El antiguo conocimiento de Sushruta resurgía, pero los europeos ignoraron un paso vital en el proceso. Un paso que revelaba la verdadera genialidad del médico. Dalia me gusta y ve la última parte para saber el último secreto que el viejo tratado de Sushruta tenía guardado. El plan de Sushruta no era solo un injerto, era una estrategia completa. El manuscrito revela que, para que la nueva nariz sanara, el médico la cubría con un ungüento hecho de miel y sésamo. Un antiséptico natural, miles de años antes de que Louis Pasteur descubriera las bacterias. Esto no solo protegía la herida, sino que también la ayudaba a sanar. Él entendía la importancia de la asepsia y de la nutrición de los tejidos para la curación. El hombre murió, pero su conocimiento sigue vivo, asombrando a la ciencia moderna. La conspiración no es que la cirugía plástica sea moderna, es que su origen se nos ha ocultado por casi 3 milenios. Dalia me gusta y suscríbete si quieres que revele más secretos que te han ocultado toda tu vida. La historia oficial es simple. Roma cayó en el año 476 después de Cristo con la deposición del último emperador romano en Occidente. Ese día, el glorioso Imperio Romano, el más grande que el mundo haya conocido, se derrumbó. Pero la historia oficial no encaja con los hechos. No hubo caos, ni un final apocalíptico, la gente ni siquiera se dio cuenta de que algo había terminado. El colapso del Occidente fue un evento político, no la muerte de un imperio. Y si bien una mitad del imperio se desintegró, la otra siguió existiendo. Una mitad tan poderosa, tan rica y tan avanzada, que muchos la consideran la verdadera heredera de la gloria de Roma. Pero si la mitad occidental se vino abajo, ¿qué le pasó a la otra mitad, la que nadie menciona en las escuelas? La respuesta es un secreto que ha sido ocultado durante siglos. Dalia me gusta y ve la parte 2 para descubrir la Roma que nunca cayó. El secreto que te han ocultado se llama el Imperio Romano de Oriente. Mientras que los bárbaros invadían el occidente, la mitad oriental, con su capital en Constantinopla, florecía. Los historiadores lo llamaron el Imperio Bizantino, pero sus habitantes se referían a sí mismos como romanos. Y tenían razón. Mantuvieron la lengua, las leyes y las tradiciones de Roma, pero con una diferencia. Este imperio no solo sobrevivió, sino que se convirtió en una potencia militar y económica, actuando como un escudo para Europa contra las invasiones de Oriente. Su capital era un baluarte inexpugnable, con murallas que nunca nadie había logrado atravesar. No era solo un imperio, era la última fortaleza de una civilización. Pero, ¿cómo lograron mantener vivo el legado de Roma de una forma que el Occidente no pudo? La respuesta está en un documento tan importante que cambió la historia del derecho. Dalia me gusta y ve la parte 3 para conocer el verdadero legado de Roma. La historia esconde una verdad fascinante: la caída fue en realidad una metamorfosis. Mientras el occidente se hundía en el caos, el emperador bizantino Justiniano no se limitó a defender sus fronteras, se dedicó a preservar la herencia de Roma. Su plan era audaz: no dejar morir el derecho romano. Encargó a juristas recopilar y organizar todas las leyes romanas en un documento que, hoy, es la base de todo el derecho occidental. Este código, conocido como el Corpus Juris Civilis, demostró que el verdadero imperio no era una tierra, sino una idea, un sistema. Mientras los reinos occidentales se fragmentaban, Bizancio se mantenía unido, aplicando las leyes de sus ancestros. Pero el verdadero final, el día en que el último emperador romano perdió su trono, no fue en el 476 después de Cristo. El imperio de Justiniano y sus sucesores continuó por casi 1000 años más. Dalia me gusta y ve la última parte para saber la verdadera fecha del fin del imperio romano. El verdadero final no fue una muerte, sino una extinción. Después de casi 1,000 años, la suerte del Imperio Romano de Oriente finalmente se agotó. El día no fue en el 476 después de Cristo, sino el 29 de mayo de 1453. En esa fecha, los turcos otomanos, con una fuerza abrumadora y la pólvora, lograron lo que nadie había podido: derribar las legendarias murallas de Constantinopla. El último emperador romano, Constantino XI, murió en batalla defendiendo la ciudad, poniendo fin a la continuidad de 1,500 años. La conspiración no es que Roma cayó, es que nos han enseñado que su historia terminó en el 476 después de Cristo. La verdad es que su legado, sus leyes, sus ideas, y su último emperador, sobrevivieron casi un milenio más. Su influencia no murió, simplemente se transformó. Dalia me gusta y suscríbete si quieres que revele más secretos que te han ocultado toda tu vida. La historia oficial es simple: la crucifixión es una invención romana, un símbolo del brutal poder de su imperio. Es el gran mito que nos han enseñado, grabado en nuestra mente por películas y libros.
Pero la historia oficial no encaja con los hechos. No hay evidencia de que los romanos fueran sus creadores. De hecho, los historiadores han encontrado pruebas de que la crucifixión y sus horrores existían mucho antes de que Roma fuera una potencia mundial. La cruz, un símbolo de sufrimiento universalmente asociado con Roma, tiene un origen mucho más oscuro. Un origen que se remonta a los imperios más brutales de la antigüedad. Si los romanos no la inventaron, ¿quiénes fueron los verdaderos maestros de este terrible castigo? Dale a me gusta y ve la parte 2 para descubrir la horrible verdad. El secreto que nadie te cuenta se remonta al Antiguo Oriente. Mucho antes de que Roma se convirtiera en un imperio, los asirios ya practicaban una versión de la crucifixión, la empalación pública de prisioneros. Los cuerpos eran dejados a la intemperie para servir de advertencia. Y luego vino el imperio persa. Sus reyes, como Darío, perfeccionaron la práctica de la crucifixión no solo como un método de ejecución, sino como una herramienta de terrorismo de Estado. El objetivo no era solo quitarle la vida al condenado, sino aterrorizar a la población para evitar cualquier tipo de revuelta. Pero la crucifixión persa no era solo la cruz que conocemos. Había un detalle más oscuro, una forma de hacerlo que aterrorizaría a los propios romanos, y que fue la razón por la que ellos la adoptaron. Dale a me gusta y ve la parte 3 para descubrir por qué la adoptaron. La historia esconde una verdad fascinante: los romanos no inventaron la crucifixión, la hicieron suya. La encontraron como una herramienta de control perfecta para un imperio vasto y rebelde. Pero su método era mucho más sistemático. La usaron para castigar a esclavos, rebeldes y piratas, aquellos que no tenían derechos como ciudadanos romanos. Los romanos tenían un propósito muy claro. No era solo un castigo, sino una declaración de poder. El mensaje era simple y brutal: esto es lo que le pasa a quien se atreve a desafiar a Roma. La crucifixión romana no solo mataba a la persona, sino que también la deshonraba públicamente. Pero hay un detalle aún más escalofriante, y es que los romanos no la perfeccionaron con más crueldad, sino con una táctica psicológica aún más aterradora. Dale a me gusta y ve la última parte para saber la verdad. La verdad final es que los romanos no inventaron la crucifixión. Lo que sí hicieron, fue convertirla en un arma ideológica. El secreto no está en el castigo, sino en el mensaje. No era un asesinato, era la aniquilación de la identidad. La crucifixión quitaba al condenado su dignidad, su lugar en la sociedad, y lo convertía en un simple objeto de terror. Y ese, y no otro, era su verdadero propósito. El hombre que moría en la cruz, no era un hombre, sino un símbolo. La conspiración no es que la crucifixión es romana, sino que no nos han contado su verdadero origen y su brutal propósito. La verdad es que su historia es mucho más oscura de lo que nadie ha dicho. Dale a me gusta y suscríbete si quieres que revele más secretos que te han ocultado toda tu vida. La historia oficial es simple: el emperador Nerón es un villano, un pirómano que quemó Roma mientras tocaba la lira. Es el gran mito que ha definido su legado por casi 2,000 años. Pero, ¿y si esta historia fuera una mentira? Lo que te han ocultado es que no existe ni una sola prueba que vincule a Nerón con el incendio. De hecho, los reportes de la época dicen que él estaba en otra ciudad cuando comenzó el fuego y que regresó de inmediato para organizar los esfuerzos de rescate. Lo que hizo, y la historia que se esconde detrás de sus acciones, es lo que revela la verdad. El fuego duró 6 días y devastó el 70% de la ciudad. Pero el verdadero secreto no está en el incendio, sino en lo que Nerón hizo después para reconstruir Roma y evitar que un desastre así volviera a ocurrir. Y lo que hizo fue tan brillante, que nadie lo esperaría de un tirano. Dale a me gusta y ve la parte 2 para saber la verdad. El secreto que nadie te cuenta es que Nerón no era un pirómano, era un reformador radical. Ante la devastación, en lugar de solo reconstruir, creó la primera brigada de bomberos profesional y de tiempo completo de la historia. Los llamó los Vigiles Urbani. No eran un simple grupo de voluntarios, eran una fuerza militar de más de 7,000 hombres, dedicados exclusivamente a la prevención y el combate de incendios en Roma. Estaban equipados con bombas de agua, hachas para derribar edificios y cuerdas para rescates. Tenían cuarteles en toda la ciudad y eran la única fuerza que vigilaba las calles de noche. Fue un concepto revolucionario. Pero eso no fue todo. Nerón tenía un plan aún más ambicioso para evitar que un incendio así volviera a ocurrir. Un plan que cambió la forma en que se construían las ciudades para siempre. ¿Quieres saber cuál era? Dale a me gusta y ve la parte 3 para descubrir la verdad. La historia esconde una verdad fascinante: Nerón no solo creó un cuerpo de bomberos, creó un código de construcción. Después del gran incendio, implementó nuevas regulaciones urbanísticas que hoy nos parecen obvias, pero que en ese entonces eran radicalmente innovadoras. Ordenó que las calles se hicieran más anchas para que los incendios no pudieran saltar entre edificios.
prohibió las construcciones de madera en favor de la piedra y el ladrillo y obligó a los propietarios a tener paredes contiguas con sus vecinos para contener el fuego. Este fue un movimiento brillante que convirtió a Roma en una ciudad mucho más segura. Pero, si bien estas medidas eran lógicas, tenían una motivación secreta. Nerón no lo hacía solo por la seguridad de la ciudad, lo hacía por algo mucho más personal y ambicioso. ¿Cuál era su verdadero plan? Dale a me gusta y ve la última parte para saber la verdad. El verdadero final de la historia es que Nerón no era un villano, era un visionario. Su motivación oculta era reconstruir Roma en su imagen y semejanza, con calles amplias y majestuosas que llevaran a su obra maestra, la Domus Aurea, su gigantesco y extravagante palacio. El incendio le dio la excusa perfecta para derribar la antigua Roma y construir una nueva, en la que él fuera el centro de todo. La conspiración no es que Nerón quemó Roma, es que no nos han contado su verdadero legado. Un hombre que, a pesar de su infamia, sentó las bases de los conceptos modernos de bomberos y de planificación urbana, y cuyas ideas salvarían vidas por siglos. Dale a me gusta y suscríbete si quieres que revele más secretos que te han ocultado toda tu vida. En el corazón del antiguo Egipto, bajo el reinado de Akenatón, brilló con luz propia la enigmática y bella reina Nefertiti. Su rostro, inmortalizado en el icónico busto que conocemos, es un símbolo universal de la estética egipcia. Gobernó en una época de profunda transformación religiosa. Pero, de repente, esta poderosa figura desapareció de todos los registros históricos, como si la arena del desierto la hubiera engullido. ¿Fue un complot en la corte? ¿Una caída en desgracia orquestada por sacerdotes descontentos? Su momia jamás ha sido encontrada, dejando un misterio que ha fascinado y frustrado a egiptólogos por siglos. Se habla de conspiración, exilio o muerte prematura. Pero, ¿y si su desaparición fue un plan maestro, una audaz jugada que cambió la historia? Sigue viendo para descubrir las teorías que podrían reescribir el pasado. Algunas de las teorías más audaces sugieren que Nefertiti podría haber asumido una nueva identidad, adoptando el nombre de Smenkhare, y fue gobernado como un faraón masculino tras la muerte de su esposo. Imaginen a la poderosa Nefertiti transformándose en un rey para asegurar la estabilidad del imperio, desafiando todas las convenciones de su tiempo. Esta audaz hipótesis, respaldada por la enigmática figura de Smenkhare que apareció brevemente en el trono, explicaría su ausencia en los registros femeninos. Pero, ¿por qué habría ocultado su verdadera identidad de una forma tan radical? ¿Qué secreto monumental la obligó a tomar una decisión tan drástica, a renunciar a su imagen y nombre para siempre? El velo de misterio se cierne sobre esta posibilidad, y la respuesta podría estar en un lugar inesperado. No te pierdas la siguiente parte para saber dónde buscan su tumba secreta. La esperanza de resolver el enigma de Nefertiti se reavivó con evidencia arqueológica reciente en la tumba de su hijastro, el joven faraón Tutankamón. El egiptólogo Nicholas Reeves propuso una teoría revolucionaria: la tumba de Nefertiti podría estar oculta detrás de una pared secreta en la cámara funeraria del propio Tutankamón. Las exploraciones con radar han detectado anomalías detrás de los muros, sugiriendo la posible existencia de pasajes ocultos o cámaras adyacentes. Si esta teoría fuera cierta, este descubrimiento no solo revelaría el paradero de la legendaria reina, sino que también podría desenterrar objetos y documentos de incalculable valor, arrojando luz sobre el turbulento final de la dinastía XVIII. Pero, ¿qué clase de secretos podría guardar una tumba tan estratégicamente oculta, tan celosamente guardada por milenios, justo al lado de un faraón tan famoso? Quédate para descubrir si el enigma finalmente será resuelto y el secreto de Nefertiti revelado. La búsqueda de Nefertiti, la reina desaparecida, continúa con fervor. Cada nuevo escaneo, cada avance tecnológico y cada indicio descubierto nos acerca más a la verdad de su destino final. La historia de esta enigmática reina es un poderoso recordatorio de que el pasado siempre guarda sorpresas inauditas y que los secretos más grandes a menudo se encuentran a plena vista, esperando ser descubiertos por la perseverancia. Su misterio perdura, desafiándonos a descifrar la verdad detrás de su enigmática desaparición y su posible resurrección como faraón. ¿Será que algún día, los arqueólogos finalmente desvelarán el secreto que Nefertiti se llevó a la tumba, o es un enigma destinado a permanecer oculto para siempre? Dale me gusta si te intriga el destino de Nefertiti y suscríbete para no perderte más misterios antiguos que te dejarán sin aliento. Para los mexicas, el pueblo que dio origen al poderoso imperio azteca, el mundo no era estático. Creían que el universo había sido creado y aniquilado en 4 ocasiones anteriores por cataclismos divinos. Vivían bajo el miedo constante de que el quinto sol, el suyo, el que les daba vida, también llegara a su aterrador fin. Su compleja cosmovisión giraba en torno a la necesidad imperiosa de alimentar a este sol divino con la esencia más preciosa, la sangre humana, obtenida a través de elaborados sacrificios rituales. Para ellos, no era crueldad, sino un imperativo de supervivencia cósmica. Pero, ¿qué impulsaba esta creencia tan profunda que los llevaba a tales extremos para mantener el cosmos en equilibrio?
Sigue viendo para adentrarte en el corazón de su fascinante y aterradora cosmovisión. Lejos de ser actos de barbarie, los sacrificios aztecas eran complejas ceremonias con un profundo significado religioso, diseñadas para apaciguar a sus dioses y asegurar la continuidad del universo. Creían firmemente que el sol, en particular Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, requería la ofrenda de sangre y corazones humanos para mantener su fuerza y evitar el cataclismo. Los prisioneros de guerra, capturados en las guerras floridas, eran vistos como ofrendas dignas y honorables para asegurar la continuidad. Cada gota de sangre era una plegaria, cada corazón un latido vital para el cosmos. Pero, ¿y si esta práctica estaba ligada a un conocimiento secreto ancestral sobre los ciclos cósmicos o profecías olvidadas que hoy ignoramos? No te pierdas la siguiente parte para descubrir sus otros rituales secretos. La devoción de los aztecas iba más allá de los sacrificios humanos en lo alto de sus pirámides. También practicaban autosacrificios, ofreciendo su propia sangre en rituales íntimos para honrar a los dioses y mantener el delicado equilibrio cósmico. Se perforaban la lengua con espinas, las orejas o incluso los genitales con cuchillas de obsidiana, un acto de piedad y devoción extrema que demuestra la profundidad de su fe y el vínculo inquebrantable que sentían con sus deidades. Estos rituales eran la clave para la supervivencia de su mundo. ¿Se imaginan el fervor y el temor que debían sentir? Pero, ¿qué terribles consecuencias creían que enfrentarían? ¿Qué desastres temían si no se realizaban estos complejos y sangrientos rituales con la precisión que exigían sus dioses? Quédate hasta el final para ver si su profecía sobre el fin del mundo se cumplió. La llegada de los conquistadores españoles puso fin brutalmente a estas prácticas. Sin embargo, no pudieron borrar el profundo misterio de la creencia azteca en el quinto sol y el miedo a su fin. La idea de que su mundo podría terminar en cualquier momento, a menos que actuaran con extrema devoción, forjó una sociedad única, poderosa y profundamente religiosa. ¿Fue su trágico y violento fin a manos de los europeos el cumplimiento de la profecía del quinto sol, o fue el choque irreconciliable de dos mundos lo que sentenció su destino? El legado de los aztecas nos desafía a entender su profundo temor y su increíble devoción. Dale me gusta si te fascinan las creencias aztecas y suscríbete para más historias de civilizaciones perdidas que te dejarán pensando en el verdadero significado de la supervivencia y la fe.